Gracias. Bien, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Es tiempo de escuchar la predicación del día de hoy. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos, Señor, de poder escuchar, de alimentarnos de tu palabra el día de hoy, Señor. Te pedimos que nos limpies nuestro corazón, Señor, de toda inquietud, todo problema que podamos traer, Señor. Que estemos enfocados con oídos abiertos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, a través de nuestro pastor que tú has designado el día de hoy, Señor, para que Él hable a través de Él, Señor, palabra tuya, Señor. Y bendito Padre, que lo que vamos a escuchar, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, que lo asimilemos, Señor, nos alimentemos de tu palabra, Señor, y que nos fortalezcamos en ella, Señor, para todos lo que vamos a vivir a lo largo de esta semana, Señor. Estemos fortalecidos en tu palabra, Señor, confiados, llenos de fe en ti, bendito Padre, y Padre, que todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos, te lo rogamos. Amén. Amén, Padre. Gracias, hermano. Bien, amados hermanos, pues a través de estos domingos hemos predicado acerca precisamente de la Semana Santa. Fue el énfasis. Comenzamos hablando sobre el aposento alto, ¿se acuerdan? Hablando del ejemplo que Jesús nos da a todos, de cómo debemos servir a los demás. Y Él lavó los pies de sus discípulos, se humilló, lo hizo, valga la redundancia, con esa humildad. El Rey de Reyes, el mismo Dios, lavó los pies de sus discípulos, ¿no? Que era un trabajo de los siervos de menor grado en una casa. Y Jesús lo hizo, ¿no? Pues hablamos de eso, hablamos que ahí comenzó porque Él venía después. Estuvimos aquí un jueves hablando acerca de la Cena del Señor. Después nos vimos el siguiente domingo y hablamos de la resurrección. Después el siguiente domingo hablamos de la ascensión. Y ahora, en este domingo, vamos a hablar acerca de la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuántos de aquí pueden decir en su corazón que Cristo está en ustedes y los sigue transformando? ¿Cuántos de aquí podemos decir, yo soy ese? Bueno, todos los que estamos aquí nos podemos jactar de esta salvación. Eso sería una ofensa al Señor. Estamos aquí porque Cristo nos salvó. Estamos aquí porque Dios nos escogió. Estamos aquí porque estamos en la voluntad de Dios. Estamos aquí porque Dios nos dio ese tremendo regalo. Pero ya se fue, ¿verdad? Él vino, su primer venida, pero ya se fue. En la ascensión platicamos que Él está a la diestra de Dios, intercediendo por su iglesia. Dice que está sentado. ¿Sabe por qué dice que está sentado? Siempre en la Biblia hay que ver por qué dice ciertas cosas. Ahí dice que se sentó a la diestra de Dios. Él es el sumo sacerdote, que significa uno, y que es simplemente aquel que lleva la voz de Dios al pueblo y lleva la necesidad del pueblo a Dios. Ese es el sumo sacerdote. Había muchos, pero solamente había uno, el cual entraba al lugar santísimo, el lugar donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia del Señor. Para los judíos un lugar muy sagrado, que solamente entraba una vez al año
el sumo sacerdote. Y debe entrarse muy bien santificado, porque si él entraba con un pecado no confesado, en el momento en que entraba, ¡pac!, el Señor lo mataba. Wow, era tremendo. Llegar a la presencia del Señor en aquel tiempo requería, el sumo sacerdote lo sabía. Por eso ¿cómo se llama? Se purificaban, se lavaban, hacían muchas cosas y sabían. De hecho, les ponían un tipo de cuerda con campanitas, si tú quieres, y entonces así entraba a ofrecer la sangre del cordero para el perdón de pecados. Y entonces, cuando se tardaba un poco, desde allá afuera le jalaban pues las campanitas para decirle, pues ya, pero si él no respondía, quiere decir que ya el Señor lo había mandado. Llegar ante la santidad del Señor. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora, Jesús es el sumo sacerdote. Entonces los sacerdotes, cuando trabajaban, era mucho el pueblo, eran muchos sacerdotes, y entonces trabajaban durísimos, ¿no? Había que atender a la gente, había que sacrificar animales, y no tenían tiempo para sentarse. ¿Por qué? Porque había mucho trabajo y no se podían sentar. Yo creo que terminaban acostados, más bien ya cansados, pero no se podían sentar porque no habían terminado su labor ministerial. Pero Jesús, cuando asciende a los cielos, dice que se sentó a la diestra del Padre, porque Jesús sí concluyó, sí terminó el plan de redención del Señor al pie de la letra. Y dice de una forma perfecta, de una forma obediente al Padre, y por eso se sentó, porque todo estaba terminado. Él lo dijo en la cruz, consumado es. Telestai, ¿verdad? Bueno, hablamos de eso en esa ocasión. Y entonces Jesús está ahí, intercediendo por ti y por mí, si estamos en Él. Si no hemos conocido a Cristo realmente, pues está bien, hay que escuchar con mucha atención, porque Dios sí quiere que todos estemos un día en su presencia. Si no estamos en su presencia, no es porque Dios no quiso, es porque yo no quise, o la gente no quiso. No lo tomó como es bíblicamente el Señor y Salvador. Mucha gente lo toma a su manera, a mi religión, es lo que me enseñó mi abuelito, mi abuelita, es lo que de chiquito aprendí, pero puede hablar de Dios, puede hablar de una iglesia, pero no habla del Cristo Salvador personal. Entonces, esta predicación tiene que ver para ese hermano, hermana en Cristo, que han experimentado realmente una relación personal con Jesucristo. Y es un sermón de aliento, de ánimo, de seguridad y de esperanza en el Señor. Hermana, este es un mundo muy difícil, es un mundo con mucha injusticia, es un mundo que se está perdiendo y es un mundo que va a llegar al punto de que Dios va a tener, por lo que dice la Biblia, va a juzgar al mundo, a la gente que lo rechazó, a la gente que no lo conoció, de todas las generaciones que han existido, principalmente desde que Jesucristo vino a morir en esa cruz. Entonces, va a ser terrible esa situación. Pero los que estamos en Cristo van a ver lo que vamos a ver el día de hoy. Abre tu Biblia, por favor, allí en los Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo
4. Si te dieron alcanzaste por ahí, boletín, pues por ahí está el versículo. Pero vamos a leerlo y vamos a ponernos en pie porque es muy importante. Escucha esto. Él está hablando a una iglesia que tiene dudas. Yo digo que son dudas. Está hablando a una iglesia cristiana, a unos cristianos auténticos. Y Pablo dice de esta forma. Dice ya en el versículo 13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. A ver, hermano, lee por favor el siguiente. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados, arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Toma asiento, hermano. Esta iglesia es una iglesia a la cual Pablo se sentía muy agradecido con el Señor, porque su ministerio para levantar o para predicar el Evangelio de Jesús tuvo mucho éxito. Era una iglesia que estaba totalmente sumida en la idolatría. Eran unos tremendos paganos. Vivían en medio de una cultura donde estaban pues los romanos y los griegos. Y entonces era un gobierno muy corrupto y era una sociedad pues muy, muy desordenada. Y ahí estaban estos hermanos, ¿sí? Seguramente muchos de ellos eran pues alguna ciudadanía, posiblemente romanos, posiblemente griegos, posiblemente de otra cultura. Pero lo cierto es que esta iglesia, realmente, cuando se les predicó a Jesucristo, lo tomaron y hubo un cambio en sus vidas, hubo una transformación en sus vidas, que realmente ellos eran los primeros sorprendidos de cómo el Señor había traído esa paz, esa tranquilidad, esa esperanza, esa confianza en este Dios vivo, al cual ellos, antes de esto, adoraban a dioses, eran idólatras, pero conocieron a un Dios vivo, lo experimentaron y lo aceptaron como Señor y como Salvador de sus vidas. Y fue un cambio tremendo. Ellos estaban en un área que se llama Macedonia, y allí en Macedonia había otra iglesia que también había recibido de una forma tremenda a Jesucristo, y fue la iglesia de Filipos, la que estuvieron estudiando hace algunas semanas. Y esta iglesia de Filipos era otra iglesia a la cual Pablo realmente le daba gracias a Dios por que eran hombres entregados, totalmente entregados a Jesucristo.
Esos de Tesalónica, verdaderamente Pablo dice, nomás para que se den cuenta, Pablo dice en su carta a los tesalonicenses, dice Pablo, nosotros venimos, está hablando a los tesalonicenses, y fuimos a tal lado, y en tal lugar íbamos a predicar a Jesucristo, pero ¿qué creen? Que cuando llegamos, toda esa gente ya conocía a Jesucristo porque ustedes fueron y compartieron y predicaron a Jesucristo y ellos se convirtieron. Ya no hubo necesidad de que yo, mis compañeros, compartiéramos a Cristo. Porque ustedes, porque si algo nos dice que somos auténticos cristianos, es que no podemos pensar que alguien se vaya a perder y vaya a sufrir en el infierno una eternidad. No es la voluntad de Dios. Pero Dios nos da la libertad para escoger. O tomamos a Cristo como Salvador y esperamos algún día que Él venga por nosotros, o algún día estamos perdidos donde Dios jamás estará. Y en un sufrimiento que no termina, dice la iglesia, dice la Biblia. Bueno, entonces, esta iglesia es una iglesia que sabía acerca de la venida de Jesucristo, porque Pablo estuvo con ellos cuando ya como creyentes, y Pablo los adoctrinó, les habló de las cosas importantes en la vida cristiana y les habló acerca de, porque dice que ellos saben perfectamente bien acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y entonces Pablo, Timoteo, que era el emisario, quien llevó la carta y quien en dado momento, antes de esto, pues le llevó las necesidades que había en la iglesia, porque Pablo no estaba en ese momento, y entonces seguramente Timoteo le dijo, bueno, yo lo que veo ahí con los hermanos es que hay en algunos ciertas dudas. ¿De qué? Pues acerca de sus amigos, sus parientes, sus conocidos, que ya murieron y que estaban en Cristo, evidentemente cristianos, pero Cristo no vino. ¿Y qué va a pasar con ellos? Sí, porque ellos pensaban, incluso Pablo pensaba, que Jesucristo, su venida inminente, era muy pronto. Pablo pensaba incluso que dice, y los que quedemos aún con vida, iremos con el Señor. Había esa creencia, bueno, esa esperanza que ellos tenían, pero ellos habían comprendido mal, y entonces Pablo viene y estos estaban tristes de qué va a pasar con nuestros parientes cristianos. Ya se perdieron la venida de Jesucristo, y qué con ellos, qué va a suceder, no sabían. Y entonces, y eso los ponía tristes, y entonces Pablo les habla y les dice allí en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces Pablo le dice, no pueden. Hermanos, si algo realmente nos aleja del Señor, o algo como cristianos auténticos hace que estemos actuando de una manera muy rara, o muy fuera de lo que se espera, es porque estamos mostrando que aunque somos cristianos, somos ignorantes de la palabra de Dios. Somos ignorantes de lo que Dios tiene para mí y para ti en la palabra del Señor. Algunos hasta falta de fe. Dudamos. ¿Tú eres salvo, vas a ir al cielo? No, sí, vas a ir al cielo. Bueno, no sé, quién sabe. ¿Cómo que quién sabe? Si el Dios no quiere que digamos, a ver, ¿quién va a ir al cielo? Pues yo pienso que sí, pero ¿por qué piensas? Porque a lo mejor no. Pues esa persona, dos cosas, o no ha entendido la palabra de Dios, o en verdad no ha conocido a Jesucristo como Señor
y Salvador de su vida. No podemos ignorar, por eso la importancia de estudiar la palabra, por eso la importancia de tener tu devocional, de venir a la iglesia, a la escuela dominical, de tomar cursos. Qué bueno que ayer me comentaban que hubo bastante respuesta a la parte doctrinal del día de ayer. Qué bueno. A todos los que vinieron los felicito, amados hermanos, porque así debe de ser. Así debe de ser. Yo tuve un maestro de la Biblia. Aquí venía a la iglesia cada 15 días, cada 15 días venía, porque el doctor Cartes había ido a Estados Unidos y entonces le encargó a él, que era un misionero, un hombre ya posiblemente de 70, alrededor 70 años, 75, el hermano Geste, todo un tipazo como cristiano, todo un hombre de Dios, disfrutabas platicar con él. Y entonces este hermano llegó a la escuela dominical y llegó a mi clase. Y pues la verdad yo así me sentí así medio, no, pues él es el que debe dar la clase, no yo. Y él bien callado ahí sentado. Bueno, pues comencé mi clase, tal. Y ya terminamos, salió y entonces él se acercó. Antes de salir, estábamos aquí en el salón de arriba y me dijo, hermano pastor, fui muy edificado y muy bendecido con su clase. Muy buena clase, muchas gracias. Pues bueno, no sé cómo me sentí. Por un lado, pues bueno, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que a este hombre que es una Biblia, le dice que mi clase de ese que estaba comenzando el ministerio le encantó. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que el hermano, esa es mi conclusión, el hermano le encantaba, le fascinaba escuchar acerca de la palabra de Dios, independientemente de todos los años que él conocía, estuvo en un seminario y bueno, él conocía la Biblia, era un líder aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque le encantaba. Le encantaba. No sabía para criticar. Oye, dijiste esto y esto no me pareció bien. No. Él dijo, me encantó. Y así es, hermano, cuando tú te acostumbras a leer la palabra de Dios y te llenas buscando qué te está diciendo el Señor, llega el momento que verdaderamente, pues, te ayuda mucho, porque cuando llega una duda, ¡pap!, ahí sabes a dónde ir. Y el Señor te dice, yo soy Jehová tu Dios, que te tomo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Pues gracias, Señor. Amén. Entonces, hermanos, si no estás estudiando la Biblia, pues yo no sé si eres de estos hermanos que sí eran cristianos, pero que desconocían o habían olvidado la enseñanza. Y entonces Pablo les anima y les dice, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes eran estos que duermen? Eran los cristianos que habían muerto, muchos de ellos habían sido sacrificados por su fe en Jesucristo. Aún seguramente habían muerto también, pues, de una situación natural. A lo mejor de viejos, de una enfermedad. Esos son los que duermen. Y cuando la palabra de Dios habla acerca de cristianos que duermen aquí en la Biblia, está hablando principalmente, bueno, en el sentido de que han muerto, está hablando simplemente de gentes que duermen. Yo te puedo preguntar, tú te
vas y te metes a la cama a las 10 de la noche y cuando te das cuenta ya son las 8 de la mañana o las 6 de la mañana y ¡pap! Despiertas. A lo mejor tuviste un sueño, a lo mejor no tuviste ningún sueño, a lo mejor tuviste una forma inconsciente y simplemente te dormiste y te despertaste, hasta ahí quedó todo. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa cuando te levantas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás cuando te levantas? Hermanos, ¿cómo están cuando se levantan? Cansados, todavía queremos dormir. ¿Así te levantas? ¿Qué vamos? No, yo no voy hoy, no tengo ganas. Entonces, ¿qué pasa cuando duermes bien y te levantas? Pues te levantas ¿con qué? Te levantas con ganas, te levantas con energía, te levantas pensando en las tareas que tienes por delante y estás puesto, estás con tu mente totalmente lista para comenzar el día porque has descansado. ¿Sabes qué eso es lo que quiere decir la palabra de Dios a los que han muerto en Cristo? Que los cristianos no hablaban que estaban muertos porque no estaban muertos. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces decíamos el domingo de resurrección que los que estamos en Cristo estamos más vivos que nunca. Y los que se llevó ya están con el Señor, están más vivos que nunca. Porque el cristiano fuimos hechos para una eternidad que comienza aquí y vamos con el Señor a la gloria por siempre. O una eternidad que por haber rechazado a Cristo, entonces vamos al tormento, a donde habita el diablo y donde estaremos ahí por siempre. Entonces, posiblemente algunos, pues no pensamos, porque pensamos que estamos aquí, comimos hoy chocomil, echamos nuestro cereal y pues nuestras gorditas y no estoy aquí así. Pero hermanos, ¿saben que a mí me pasó eso hace poquito? Perdí la conciencia por no sé cuántas horas. Me sentí así medio mal. Le dije a mi hija: oye, me siento así, y ya no supe nada. Perdí la conciencia. Han de haber sido, yo creo, unas 3 horas, porque me desperté en la ambulancia. Y yo dije: ay, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues sí me saqué de onda, ¿no? Y hasta que me dijo la persona que me estaba atendiendo: no se preocupe, tuvo usted un problemita, pero ya está todo arreglado. Ya. Pero quiero decir como un ejemplo, así. Mi hija pensó que me había muerto, que me había dado un infarto o algo por el estilo. Imagínense, ¿no? O sea, nadie aquí estamos seguros de que vamos a vivir la próxima hora. Nadie. Nadie aquí puede decir que Jesucristo va a tardar en venir, porque antes de que termine este mensaje el Señor puede llegar. Así es. Bueno, entonces dormir es la forma en que se identificaba a un cristiano que ya había muerto. Es así, estaba descansando. ¿Y su alma o su espíritu? ¿Dónde están? Pues están en la presencia del Señor. Y están en una situación consciente. ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Y se acuerdan de Lázaro y el rico? Cómo el rico muere y está ahí sufriendo las consecuencias de su mala acción, de su pecado, y está ahí en una llama sufriendo. Y Lázaro, que había hecho, pues, que no se le conocía nada malo, pues de alguna forma, pues bueno, él fue al cielo, al seno de Abraham. Acuérdense que aquí está hablando, Dios está hablando, o Cristo está hablando en un contexto judío, y los judíos tenían esa idea, ¿sí?
Entonces, pero Dios viene a decirnos que así es. Unos van a ir acá y otros van a ir allá. Jesús está hablando. Unos van a gozar y otros van a sufrir. Otros se van a arrepentir y va a decir el Señor, pues ya no se puede hacer nada. Entonces mándalo. Tampoco. El que está aquí, aquí está, y el que está acá, allá estará. Así será, hermanos. Entonces, y dice Pablo, entonces, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que tienen esperanza? ¿Cuál les dice la bienaventurada esperanza? Se está hablando acerca de la venida de Jesucristo. Tenemos esperanza, tenemos confianza, tenemos la seguridad, tenemos la certeza, porque Dios lo dice, porque Dios nos lo marca en su palabra, y Dios no puede mentir, porque Dios es veraz. Y Dios quiere que tú lo sepas y que yo lo sepa, que algún día que si estamos en Cristo Jesús, estaremos con Él en la gloria. Él quiere que sepamos eso, como quiere que sepamos también que al que no, pues entonces está perdido y está condenado. Entonces, el apóstol Pablo dice, pues, tenemos esperanza, ¿no? ¿Tú tienes esperanza? ¿No tienes duda? ¿Le das gracias a Dios? Gracias a Dios por esa salvación que me has dado. A Dios le encanta que le digas eso. Le fascina que le digas eso. Porque eso da gloria a su nombre. Y en cambio, los que no están en Cristo no tienen esperanza. Su esperanza es ser ricos, ser famosos, tener una casa en Acapulco, en Cancún, tener pues una esposa tal así, a lo mejor rica, o a lo mejor le gustan tres a la vez. Bueno, y ellos piensan que eso es la felicidad. Pero viven con temores, viven con dificultades, viven como todo mundo. Nosotros sabemos en quién descansamos. Y la gente que no tiene esperanza y que tiene, dicen que en el terremoto del 85, dicen que mucha gente rica, había perdido todo. Se derrumbó muchas cosas, acabaron los negocios, se quedaron sin nada. ¿Y sabe qué hicieron muchos de ellos? Agarraron una pistola y se suicidaron. Esa era su salida. Era como decir, ayer estaba lleno, ¿verdad? Yo aquí tengo todo. Al otro día ya no tengo, no valgo nada. ¡Pac! Se da un tiro. Bueno, sigue diciendo el apóstol Pablo, porque es necesario que Jesús murió y resucitó. Porque creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Déjenme hacer una aclaración en esto, lo que la Biblia nos enseña. Cuando tú vas al capítulo 24 de Mateo o al capítulo 25, él está hablando de todas las situaciones terribles que van a suceder en la tribulación. La tribulación, está hablando de 7 años de tribulación. 3 años donde va a haber cierto engaño del falso profeta y 3 años y medio donde el Señor se va a manifestar toda su ira y va a traer entonces tremendo persecución a todo, porque hay personas que en la tribulación, como los judíos, se van a convertir. Se van a convertir y van a ver a Jesús como su Mesías. Y entonces el diablo, que va a estar engañando a toda la población, va a perseguir a todo lo que es cristiano. Y va a hacer sufrir y va a matar.
y va a haber una mortandad tremenda en la gran tribulación. Pero cuando estamos hablando de aquí, de esta parte, estamos hablando, sí, de la segunda venida de Jesucristo, pero hay dos etapas en la segunda venida de Jesucristo. Una etapa es esta, la primera etapa, donde la gente, donde Jesús va a venir y va a levantar, va a ser el día de la resurrección y va a levantar a todos aquellos que murieron con una fe en Cristo Jesús, con una entrega en Jesucristo, no con una creencia, porque pues, todo el mundo cree, porque yo creo en Cristo, pues yo voy a ir al cielo. Pues la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo. ¿Está bien? Hay que tener cuidado, ¿sí? No se trata de creer. Si crees, pues bien haces, porque también el diablo cree y tiembla. Se habla de entrega. Se habla de un amor. Jesús dijo, aquel que me ama es el que guarda mis mandamientos. Él nos habla a que tú seas un referente para decirle a otros que Jesucristo es una realidad en tu vida y que Jesucristo te da esperanza y que Jesucristo te está transformando y que Jesucristo ahí está, ahí en medio de tus dificultades, en medio de tus problemas, Él promete estar contigo. Y eso te alienta, eso te anima para seguir adelante, que no dobles las manos, que no te des por vencido, que el diablo no te engañe. Ay, he fracasado, soy esto, soy aquello. No, luego le tiramos y nos ofendemos a nosotros mismos. Y si somos cristianos, pues ofendemos al Señor porque no estamos hablando de nada de fe. Al contrario, pues sí está difícil la situación. Si Jesús llevó una corona de espinas, ¿qué espero que yo voy a llevar aquí en este mundo? ¿Una corona de pétalos? Pues no, es parte del sufrimiento, es parte de la vida. Pero también es parte donde podemos experimentar el gozo, la tranquilidad en medio. ¿Sabes que la paz de Dios, la que menciona la Biblia, es una paz en un contexto, es una paz que se experimenta en medio de las crisis, en medio de las pruebas, en medio de los problemas? Es ahí donde la paz de este Dios se manifiesta. Él dice, no se preocupen, no se afanen, traigan sus peticiones delante del Señor y Él los hará descansar. Pero ¿cómo lo van a hacer? Háganlo con oración, con ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que se repasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Pero ves, Él dice, no se preocupen, traigan su necesidad y van a experimentar esa paz. Y con esa paz tú le entras, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está ahí animándote y alentándote. Bueno, entonces, dice Jesús que entonces que los que duermen en Él, solamente esto es, que decía, para cristianos. Y dice ahí, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces está hablando que en esta primera etapa de la venida de Jesucristo, que es el arrebatamiento, algunos le llaman el rapto, porque es la palabra ya traducida latina, pero es el arrebatamiento, donde Jesús va a venir por su iglesia. Por su iglesia. Los que ya han muerto están con Él, pero sus cuerpos están aquí. Y Él dice
que Él va a levantar estos cuerpos y entonces va a venir. Y va a venir con todas las almas que están allá con Él, ya cristianos, para que esta alma y este cuerpo se unan, pero en un cuerpo incorruptible. Yo sé que estás pensando y que con esos cuates que ya murieron hace 300, 400 años, ¿quién los encuentra? Pues hermano, estamos hablando de Dios. Y para Dios no hay nada imposible, es el creador de todas las cosas. Él es tu creador, es mi creador. Y Él puede hacer lo que quiera con tu vida y con mi vida. Y si tú le entregaste tu vida a Jesucristo, la vida le pertenece a Él, no a ti. Pero a veces actuamos todos nosotros como si mi vida fuera mía. Y no es así. Cuando tú dijiste, yo te recibo como Señor, como el dueño de mi vida y mi Salvador. Entonces, ¿cuál vida? ¿Qué es tuya? Si tú crees que es tuya, entonces tú no tienes a Cristo. Hasta que no te des cuenta y reconozcas que Él es. A todos nos gusta que Él sea mi Salvador, no, Él es mi Salvador. ¿Y tú, Señor? Bueno, eso lo platicamos después. ¿Sí? Y no es así. Dios demanda todo de ti. Y Dios lo único que trae en nuestra vida son cosas buenas. Es imposible que Dios traiga una cosa mala a tu vida. Imposible. Dios es bueno. Es su naturaleza. Él es amor. Tú no sabes, ni yo. Tenemos la cabeza o tenemos el entendimiento para comprender el amor que te tiene a ti y el amor que me tiene a mí. Está más allá de tu comprensión. Claro que si tú fueras, yo fuera, no, hombre, si este me la hace, yo se la cobro. No, Dios no es así. Dios ama a los suyos. Yo sé que tengo muchos errores, tú tienes muchos errores y Dios lo sabe. Y está trabajando en nosotros. Él sabe que somos polvo y está trabajando en nosotros para que cada día estemos mejor preparados. El día que dije, ¿quién se quiere ir con el Señor? Ya en estos momentos, pues que hice una invitación. Primero todos eran salvos y después, ¿quién se quiere ir? Y nadie alzó la mano. Bueno, una mano la alzó así. Salsa alta, hermano. Bueno, pues sí. ¿Por qué tiene? Bueno, es que sí, pero todavía no. No, hermano, estamos hablando. Si tienes confianza en el Señor. ¿Tú te imaginas, hermano, lo que vamos a encontrar en el cielo? ¿Tú crees que es mejor que aquí? ¿Tú crees que es mejor que tus compañeros? ¿Tú crees que es mejor que tu esposa? ¿Tú crees que es mejor que tu esposo? ¿Tú crees que es mejor que tu compañía? ¿Que tú crees que es mejor que tu medio ambiente? No, hombre, no. Tú y yo no conocemos la perfección, no la conocemos, ni la vas a conocer aquí. Solamente cuando estemos allá. Todo va a ser gozo. Ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay hambre, ya no hay conflictos, ya no hay preocupaciones, ya no hay críticas, ya no hay cansancio, ya no hay enemigos, ya no hay muerte, decíamos. Todo va a ser aprendizaje. Vamos a conocer este Dios eterno. ¿Y sabes cuánto tiempo nos va a llevar? Toda una eternidad. Y vamos a servir. Yo sí creo eso. Pero todo va a ser en una situación perfecta. Vamos a trabajar, vamos a crear, porque así nos hizo el Señor. Bueno, entonces, pues es maravilloso, ¿no? Y Pablo dice, por lo cual decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si Él llegara en este momento y ya se fueran los muertos en Cristo con Él, ya los levantó, ya los resucitó y van a encontrarse con Él en las nubes y allí se van a unir con su alma que está con el Señor para hacer entonces eso, un hombre o una mujer perfectos, sin pecado, y que pueden entrar a la gloria y disfrutar la gloria. Ese es el punto a lo cual Jesús vino para darnos. No podemos porque somos pecadores, pero en Cristo estamos limpios. Él nos perdona todos los días. Ahora dice, y si Él viniera y los cristianos que estamos vivos, dice que seremos arrebatados. Así, en un instante, Pablo dice allá en los Corintios capítulo 15, que en un cerrar y abrir de ojos, así va a ser, ¡pum! Yo creo que está hablando simplemente de lo que tú te tardas en parpadear. ¿Cuánto? Yo creo que ni siquiera un segundo, pero así va a ser, simplemente cuando Dios nos lleve. Y a lo mejor nos vamos a encontrar allí en las nubes, nos vamos a encontrar con algunos que van también para allá, algunos de los resucitados, y seguramente nos vamos a saludar, ¿verdad? Porque ¿qué? Porque también los vivos, vamos a ir. Pero ya, aquí dice que seremos transformados, que en el momento en que el Señor nos arrebate, nos da esa transformación. ¿Esto qué es? Que estamos totalmente perfectos, un cuerpo incorruptible, donde no hay pecado, y entonces vamos con el Señor. Él nos va a transformar. Nadie aquí merece la salvación porque somos unos pecadores, pero todos aquí tenemos la salvación, no por méritos, sino por los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo posible. Y vemos nuestra vida cómo ha cambiado. Porque Cristo la sigue transformando. Entonces, amados hermanos, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, fíjate bien, Él viene por su iglesia y desciende. Y viene con ellos las almas de los que ya han muerto, pero los que resucitó los cuerpos van a unirse, ¿de acuerdo? Ahí está, Él viene. Pero cuando todo eso ya estaremos en el cielo. Y ahí tomaremos, ¿qué? Las bodas del Cordero, tomaremos esa cena de la cual Él nos habla allí en Corintios. Ahí vamos a estar con la iglesia y van a ser posiblemente los 7 años que vamos a estar en el cielo, y mientras en la tierra hay una situación tremenda. El diablo está haciendo de las suyas, el falso profeta, el anticristo, la bestia, están ahí engañando y haciendo sufrir y matando a todo lo que es cristiano, que se convirtió ahí en medio de la tribulación, porque la iglesia de Cristo no va a pasar la tribulación. Todos aquellos que hemos conocido a Jesucristo como Señor y como Salvador, el Señor nos va a evitar que vivamos la gran tribulación, que va a ser horrible, tremenda, mortandad, sangre, injusticia, persecución, va a ser terrible. El Señor dice, van a ser cosas como nunca han pasado. Va a ser la ira de Dios. Pero tú y yo, si estamos en Cristo, no vamos a estar en la gran tribulación. ¿Sabes dónde estaremos en ese momento? Estaremos sentados, no sé cómo le va a ver yo. Acuérdate que es el Señor, Él tiene todo planeado, pero vamos a estar tomando ese
eso que dijo él, hasta que la beba con vosotros cuando estemos ya en la presencia del Señor. Y entonces ahí estamos. Y entonces viene la segunda etapa. La segunda etapa de la venida de Jesucristo es la manifestación gloriosa, así se le llama, manifestación gloriosa, porque cuando Él venga, todo ojo lo verá. Todo mundo va a ver cuando Jesús desciende. Se llevó a su iglesia, pero hoy viene con su iglesia. Viene con toda su iglesia a juzgar al mundo y a poner a todo aquello que está en contra de Él bajo sus pies. Esta es la segunda venida de Cristo. Y nosotros vendremos con Él. Vendremos como su ejército. Somos suyos. Venimos triunfantes. Y la gente, muchos van a morir. Ciertamente hay del pueblo judío que se va a convertir y habrá una resurrección por ahí. Para el pueblo judío, que Dios tiene algo muy especial para ellos. Porque es su pueblo. Jesús era judío. En la Biblia nos enseña eso. Pero para hablar de la segunda venida de Jesucristo y hablar de la segunda parte, pues sí necesitamos, hermanos, necesitamos como unas 4 o 5 horas para hablar de todos los detalles, porque habrá pestes, habrá guerras, habrá hambre, habrá conflicto económico, habrá todo. Donde el anticristo, falso profeta, se van a encargar de sellar a todos aquellos que son cristianos con el 666, ya sea en la frente, ya sea en la mano derecha, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que no se tenga acceso a nada. ¿Está bien? Ahí me siento un poquito, no sé si es al revés, si los sellados son los que van a poder y los no sellados. No, más bien los sellados son los que van a estar señalados como enemigos del diablo y entonces los van a castigar. Así va a ser. Ya que entonces, bueno, si alguien se queda y va a una tienda y le ven la marca, lárguese, váyase, usted no puede. ¡Wow! Nadie te va a querer. Va a ser terrible. Yo pienso, padre, si no te hubiera conocido. Y estoy seguro que estaría realmente 2 cosas. O estaría preocupado o sería totalmente una persona que se lo crea quien quiera. Yo no. Así va a ser. Entonces, hermano, ¿qué dices? ¿Eres de Cristo? Si Dios te llamara hoy, ¿estás seguro que te vas a ir con Él? Tu alma va a estar con Él en su presencia y esperar a que el día de la resurrección, que el Señor te levante y te dé ese cuerpo incorruptible y una tu alma que está con Él. ¿Crees que va a ser si llegas a morir en el próximo minuto? ¿Crees? ¿Tienes duda? Pues si tienes duda, qué bueno. Porque es el momento para que ya no tengas duda. Pues necesitas mucha humildad.
Necesitas rendirte totalmente a tu Señor. A vivir la vida no como tú quieres, sino como Él quiere. No estoy hablando que renuncies a tu trabajo ni nada. No. Estoy hablando que en tu trabajo y donde estés te comportes a la altura de lo que eres. Eso es lo que el Señor espera. Y que a través de ese comportamiento mucha gente pregunte, ¿quién eres tú? Y le digas, yo soy un hijo de Dios. Y le compartas a Cristo Jesús. Nunca te avergüences de hablar de Jesucristo a una persona. Jamás. Dile, Cristo te ama. Háblale de tu testimonio. Háblale de tu esperanza. Háblale de tu seguridad. Pues nunca te avergüences. Porque si la gente te rechaza, no te rechaza a ti, está rechazando a Jesucristo. Y tú estás siendo justificado delante del Señor por tu fidelidad, porque quisiste hablar del amor de Cristo a este necesitado como tú estabas hace tiempo. Bueno, ahí está. Ojalá Dios use su palabra y esta persona algún día le conozca. Pero nunca te avergüences. Ay, ¿qué van a pensar de mí? Ay, ¿qué van a decir de mí? Que soy una aleluya. Ay, aguas con eso porque te va a llevar a la iglesia. Y tú piensas que la gente te va a decir eso. Hay mucha gente que te va a decir, qué bueno que te acercaste, hermano, porque estaba a punto de matarme. Pero lo que me acabas de decir me puso a pensar, wow, salvaste una vida porque Dios te usó. Bueno, dejémoslo así. Y no olvides que la salvación o la venida de Jesucristo viene en 2 etapas. La primera, nadie le va a ver, solamente los cristianos vamos a experimentar esa presencia y allá en las nubes, allá a la entrada del cielo, ahí va a estar el Señor y vamos a pasar. Y los que estamos vivos seremos arrebatados y también ya con un cuerpo incorruptible vamos a pasar con Él. Y nadie que no sea cristiano no lo va a ver. Y así van a pasar 7 años donde estamos con el Señor, la iglesia ya no está, el Espíritu de Dios ya no está. Y entonces viene la segunda etapa, al final de los 7 años de la tribulación, dice que todo ojo lo verá, porque el Señor vendrá con toda su iglesia a la tierra a traer juicio y a poner a la gente en su lugar. La famosa batalla o guerra del Armagedón, ¿se acuerdan? Ahí va a ser. ¿Qué dijo el Señor cuando se fue? Cuando ascendió a los cielos, ¿qué dijeron los ángeles que se pusieron al lado de los que estaban ahí observando cómo Jesús ascendía al cielo? ¿Y qué dijeron los ángeles? Hombres galileos, ¿qué miran al cielo? A este mismo Jesús que hoy ven que es ascendido a los cielos por esta nube, así vendrá por segunda vez en una nube también y ustedes lo verán. Y entonces en el Monte de los Olivos fue eso, cuando se fue. Y al Monte de los Olivos, dice la Escritura, va a ser cuando venga por segunda vez visible. Pero si tú estás en Cristo, vendremos con Él. Y si no estás en Cristo, hay una segunda resurrección. Y es la resurrección de los incrédulos
donde Jesús va a venir y ya cuando ponga juicio, entonces van a ser 1000 años que Él va a reinar aquí en la tierra. Y al final el diablo va a ser atado por un tiempo. Y al final, pero todavía no es un lugar perfecto. Va a haber mucha gente que se va, que porque no está muy contenta. Es como decir, pues sí, estoy aquí con Jesús, pues ni modo, pues Él es el rey, ¿qué hago? Pues hay que obedecer, pues no me queda otra. Algo así, va a haber ese tipo de personas que aparentemente van a dar, pero Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los suyos y al final dice que el diablo va a ser soltado y va a ser de las suyas. Pero el Señor con su palabra lo va a tronar y lo va a mandar ¿a dónde? Al infierno. Fíjense bien, lo va a enviar al infierno junto con la bestia y junto con el anticristo y el falso profeta. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Que al final, entonces, antes de entrar al cielo y a la nueva tierra, ya al final de todo, va a haber un juicio y se van a levantar todos aquellos que rechazaron a Jesucristo, todos aquellos que murieron sin Jesucristo y van a ser juzgados. Y no se les va a encontrar en el libro de la vida y serán tomados y echados al infierno donde ya está el diablo ahí. Y después de esto, cielo nuevo, tierra nueva. Pero ya hablaremos de esto en alguna otra ocasión. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias. Por la esperanza que has puesto en nuestro corazón, por la presencia de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. Muchas gracias porque el haberte conocido ha sido la experiencia más hermosa, más grata y más importante de toda nuestra existencia. Porque conocimos la eternidad. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Y Padre, te esperamos. Esperamos que vengas pronto. Y esperamos que nos lleves ahí donde todo será una cosa maravillosa que está fuera de nuestro alcance, el poder describir lo lindo que será todo eso, Señor. Pero gracias, porque mientras estemos aquí, tú estás con nosotros. Tú vives en nosotros. Gracias, Dios. Es tu voluntad que la gente no se pierda. Ayúdanos a sentir amor, compasión por los que no te conocen, Señor. Perdona a veces nuestra forma tan pasiva. En donde pareciera ser que no hay cosa más importante en la vida más que mi misma vida. Pero si somos cristianos, eso no puede ser. No estamos creciendo en el conocimiento de tu palabra, en nuestra relación contigo, en nuestra comunión. Perdónanos, Padre Celestial. Y ayúdanos, porque cuando estemos contigo, pues ya todo será maravilloso, Señor. Que todos los que estamos aquí, no haya duda. Y si la hay, pues qué bueno. Porque eso entonces nos lleva
y nos debe de llevar a buscar esa seguridad y esa esperanza en Cristo Jesús. No sabemos cuándo nos vas a llamar, Señor. Nadie lo sabemos aquí. Tampoco sabemos cuándo vas a venir. La Biblia dice que tú has dicho cuando te preguntaron eso, tú dijiste que no, que nadie lo sabe. Solamente el Padre en su potestad conoce ese tiempo. Pero vendrás. Estamos seguros. Y si no llegas, Padre, mientras estamos vivos, pues seguramente cuando dejemos esta tierra, vamos a estar contigo, nuestra alma estará contigo, estaremos conscientes, disfrutando de tu presencia hasta el final de los tiempos en esta tierra. Gracias, Padre, te amamos, bendícenos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.